Buenos días, comunidad del Colegio de Ciencias y Humanidades. Hoy nos encontramos otra vez en Viernes Literario y hoy vamos a presentar un libro que a mí me fascina, La historia de las mujeres en la filosofía. Y para ello tenemos a la coordinadora de este material, a la profesora Ana Claudia Orozco del plantel Azcapotzalco. ¿Cómo está, profesora? Hola, buenos días. Muy bien, gracias por la invitación y bueno, pues aquí presentando un poquito el material que hicimos colectivamente, un grupo de profesoras y su servidora. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por estar aquí con la comunidad. Vamos a empezar a hablar de este material que me parece muy importante. ¿Por qué? Porque ustedes ponen en el mapa del pensamiento crítico occidental el nombre de autoras que son fundamentales para la filosofía. Diotima, que aparece en este diálogo de Sócrates, en los diálogos de Platón, y él dice, voy a repetir lo que dice Diotima sobre el amor. Habla usted sobre Elsa Cecilia Frost, que yo la estudié muchísimo, que me gusta mucho el pensamiento de ella sobre la cultura, sobre la educación. Juliana González, que fue directora de la Facultad de Filosofía. Pero háblenos un poco más, ¿dónde inicia este proyecto y cuáles fueron las primeras intenciones que tenían ustedes como autoras de dar a conocer a las mujeres en la filosofía? Pues bueno, sí es un proyecto, digamos, que sale de una situación emergente porque hemos escuchado y bueno, está frente a nuestros ojos toda esta problemática de prevenir, eliminar la desigualdad social, especialmente la de género. Desde nuestros espacios académicos, pues estaba esta necesidad de integrar mujeres y era un reclamo constante, pero en alguna ocasión, esto lo comentaba en otro lugar, las y los estudiantes nos reclamaron, bueno, sí, pero ¿quiénes son estas personajes? ¿Dónde están estas mujeres intelectuales? Y la verdad es que lo digo con un poco de vergüenza, pero a la vez también con un poco también de entusiasmo, porque fue el detonante que nos hizo trabajar en ello. O sea, lo habíamos comentado y esto es algo que con muchas colegas pues ya había estado presente en sus otras clases y decidimos hacer un material o comenzar a hacer materiales que solo mostraran estas aportaciones, porque en las historias de la filosofía especialmente notamos una carencia. Es evidente que se habla poco de ellas, se les nombra poco, no hay una visibilidad de sus trabajos, de sus producciones. Entonces, el reclamo principal viene de las y de los estudiantes, porque bueno, quieren que los estudiemos, pero no tenemos materiales. Claro. Y justamente a partir de esta iniciativa es que surgió hacer un libro colectivo, un primer paso, ¿no? Un primer momento hacer esto y posteriormente continuar con otras mujeres intelectuales en el área de las ciencias sociales, ya no solamente filosofía, sino claro. Esto tiene como un largo alcance, pero en primer momento sí comenzamos con estas mujeres y especialmente con nuestras maestras, porque justo Graciela Hierro, Elsa Cecilia Frost, Vera Yamuni, Rosario Castellanos, entre otras, bueno, Juliana González, son algunas de nuestras formadoras o de las formadoras de nuestras formadoras. Entonces, ese es el punto de partida, reivindicar a nuestras maestras y bueno, después expandirnos. Claro, y dígame usted como coordinadora, ¿qué tan complicado le resultó hacer este trabajo, primero de sinergias y después este trabajo de investigación casi subterránea, de nombres que quizá no aparecen todo el tiempo dentro de las referencias en libros? Sí fue complicado al principio. Por ejemplo, en el caso de Diotima, la quisimos reivindicar como la maestra de Sócrates, porque él mismo lo dice, mi maestra, yo tomo de mi maestra. Entonces ese fue el punto, y de ahí, bueno, recuperaron a nuestras maestras. Por ejemplo, estas autoras que he nombrado, poco se recuperan actualmente. Claro. No digo que no se recuperen, pero han sido poco visibilizadas. Entonces, buscar también información sobre de ellas ha sido algo complejo, porque este texto lo sacamos el proyecto en pandemia, claro. Cuando estábamos en pleno confinamiento, entonces no teníamos realmente muchísimos lugares para investigar, es decir, nuestras bibliotecas estaban cerradas, contábamos con poco material, bueno, sale a la luz hasta estos días, bueno, es un decir, hasta estos momentos, pero realmente en el 2021 fue cuando lo trabajamos y terminamos en el 2022 y organizarnos fue terrible porque en algún momento todas pasamos por la enfermedad y todas pasamos por pérdidas, entonces también fueron temas que se conjuntaron con otras situaciones personales y ahí creo que está también la valía porque decidimos que íbamos a respetar nuestros trabajos, no se iban a, ¿cómo decirlo?,
tal cual íbamos a presentar nuestros puntos de vista, nuestras críticas, nuestras investigaciones, y las íbamos a poner a disposición de, bueno, del público en general, especialmente nuestros estudiantes. Pero sí se juntó el tema emocional ahí, yo diría que fue el detonante. Claro, entonces podemos pensar que las mujeres en la historia de la filosofía es para ustedes, creadoras, un bálsamo también del pensamiento e incluso el sentimiento. Sí, y yo creo que también añadiría que fue una especie de cura, porque en algunos casos tal vez estábamos pensando en un producto teórico o que quedara solamente en el marco conceptual o en la abstracción. Claro. Inicialmente era así muy cuadrado quizá el esquema, pero después, dadas estas circunstancias que pasamos y circunstancias personales, bueno, empezamos a darle otras formas Claro. formas que justamente muestran algunos sentipensares. Okay. Yo creo que la clave de este texto es el sentipensar como categoría también de análisis, porque fue la que nos dio a todas. Quisimos mostrar también estas aportaciones, insisto, cada una desde sus corrientes, desde sus posturas, pero finalmente fue como una parte también muy sentida y pensada, ¿no? Claro. Ambas cosas. No podemos negar, por otra parte, que este es un libro coyuntural. Los tiempos que estamos viviendo en el que las mujeres han comenzado a tomar muchísimo más voz y que han comenzado a exigir mucho más derechos que les corresponden. Este libro se presenta como una posibilidad y para usted, ¿cómo cree o cómo lo tienen que tomar los alumnos y las alumnas? ¿En qué les beneficia ahora en estos modelos y en el modelo educativo del colegio, en los programas? ¿Cómo beneficia el pensamiento crítico de los alumnos un libro como el que nos presentan? Bueno, me parece que es un texto que podría también ser un poco provocador, si me lo permiten decir, porque ya está circulando y el recibimiento ha sido pues muy interesante porque también ha habido críticas y eso es muy importante, que esto sea apenas un detonante, que esto apenas sea también un punto de partida para que continúen y especulen sobre otras áreas de estudio, especialmente claro, sobre las producciones intelectuales de las mujeres, ya no solo filósofas, sino que exploren más allá. Y me parece también que las y los estudiantes han encontrado una beta donde hayan otras posibilidades también para la discusión. Dentro de nuestro modelo educativo es muy interesante esta parte de la construcción, bueno, la parte de la enseñanza autodirigida, y creo que les ha sido útil para explorar otras posibilidades, como por ejemplo, cuestionan ahora el tema mucho de la violencia. Claro. Y no lo cuestionan en un sentido abstracto, sino comienzan a preguntarse qué pueden hacer también para parar, para frenar todas estas múltiples formas de violencia. Y bueno, lo vivimos constantemente, las formas de violencia. Entonces, por un lado, pero por otro lado también se empiezan a cuestionar sobre otras situaciones como la parte laboral, la parte profesional, que en este momento la mayoría de las compañeras que participamos o somos profesoras del último año o algunas también ya están en licenciatura. Entonces, ven este puente para que puedan incursionar las compañeras en diversos ámbitos profesionales. Ya no solamente pensar en que las mujeres sirven para tal o cual carrera, sino claro, que se amplíe el horizonte, las posibilidades. Claro, y además con esto último que nos dice, nos permite las mujeres en la historia de la filosofía entender que la filosofía y el pensamiento es parte esencial del ser humano y las mujeres han entrado y han estado constantemente en esta evolución, ¿no? Sí, así es. El libro, por ejemplo, ahora me recuerdas una parte, porque el libro nos presenta una panorámica general donde se tocan varios puntos. Por ejemplo, tenemos, si me lo permiten, voy a hablar del trabajo de cada una. Claro. El trabajo de nuestra compañera Mónica Miguel Cruz. Ella, por ejemplo, hace un entrecruce entre la enfermería y la filosofía. Claro. Lo cual me parece interesantísimo porque tenemos muchas compañeras y compañeros que también van para estas carreras de enfermería y que muchas veces el papel de la enfermera ha sido
ha sido subordinado o incluso de él se comenta despectivamente, se le ha también despojado de sentido, me parece. Claro. Y ella cuando hace este trabajo, bueno, lo amplía y nos presenta, por ejemplo, ahí el papel muy importante de una enfermera que no solo es enfermera, sino también filósofa. Luego también tenemos ahí otra presentación de una compañera que se llama Roxana Guerrero. Ella es invitada de la UNCIS de Oaxaca y ella nos presenta el trabajo de Juliana González con la que convivió y, por ejemplo, aunado a lo de la enfermería, presentamos el trabajo de bioética y ahí también se amplía este espectro de incursionar a las áreas de la salud, por ejemplo. Y por estos dos, yo los recuerdo también como con un buen recibimiento, por ejemplo, porque mucha gente va hacia el área de la salud, pero solo piensan en una sola carrera, medicina. Claro. Y creo que estos textos han sido discutidos y se han presentado de manera que de pronto sí motivan a otras carreras, a ver otras áreas de la salud. Claro. Y bueno, comentaré un poquito los demás. Tenemos el trabajo también de nuestra compañera María Fernanda Ochoa, que es compañera y colega del CCH Azcapotzalco. Ella nos presenta una crítica desde la filosofía política a la obra de John Rawls, desde Martha Nussbaum. Entonces, ese trabajo a mí me parece también muy interesante porque nos permite ver no solamente el papel de la mujer intelectual, sino también cómo en otros ámbitos la mujer puede empezar a explorar y a caminar, ¿no? Transitar sobre la vía política, por ejemplo, y las posibilidades tan amplias que tenemos también para entrar al mundo profesional. En esta misma línea de ideas, voy a mencionar a Miriam Díaz, que presenta a Vera Yamuni, una filósofa que se recuerda muy poco, compañera de Elsa Cecilia Frost, bueno, de la generación, y es una filósofa muy interesante porque no solamente es una discípula de un maestro que conocemos muy bien, no lo voy a nombrar por ahora, pero quisiera solo nombrar como a ellas, ¿no? Claro. Que siempre las recordamos porque son las alumnas, las esposas, las hermanas, las familiares de, y justo lo que queremos es visibilizar el nombre de ellas, ¿no? Entonces, Vera Yamuni, por ejemplo, cuando nos la presenta en dos campos, en la parte literaria, pero también en la parte filosófica y con esta amplia posibilidad de incursionar en las humanidades. Tenemos el trabajo de Laura Soto y ella nos presenta algunas mujeres de el siglo XVII y XVIII, porque además de nuestra Sor Juana, que tanto la queremos y la apreciamos, tenemos otras filósofas, pero son menos conocidas. Entonces ella nos presenta cómo es esta vida cotidiana en la época novohispana y además sus aportaciones. Y bueno, también tenemos el trabajo de Zaret López, que es nuestra compañera también de Azcapotzalco, y ella nos comparte un trabajo sobre Simone Weil. Bueno, esta filósofa, además, yo diría que le podríamos poner también el adjetivo de anarquista. Es una filósofa muy, muy interesante, muy importante, revolucionaria para el siglo XX, también poco atendida. Ella también incursiona en esta propuesta filosófica. Y bueno, finalmente los trabajos que pues una servidora realizó tienen que ver, por un lado, con la violencia de género y con la violencia contra las mujeres, y por el otro lado, la presentación de esta mujer, ¿no? Filósofa, Diótima, en primer lugar, no como una sacerdotisa nada más, sino como la maestra de Sócrates, y cómo ella es la que impulsa también a que Sócrates pues florezca, ¿no? Solo conocemos a nuestro Sócrates, pero pues hay que ver qué otros elementos o qué otros personajes lo motivaron, ¿no? En este caso, Diótima. Materiales como el que usted coordina, ¿cómo nos pueden ayudar a entender mejor el tiempo que vivimos? Bueno, me parece muy, muy compleja toda la situación que vivimos, personalmente. Lo que hacemos o tratamos de hacer desde el espacio áulico es, de alguna manera, también resistir y luchar para prevenir y eliminar las violencias. En este caso, una de las violencias inmediatas con las que trabajamos es con la violencia epistémica, porque justamente una de las situaciones que es evidente es la carencia de nuestras mujeres filósofas, por ejemplo, en general las mujeres intelectuales. Muchas veces no son incluidas, por ejemplo, en los programas operativos, ¿no? En este marco conceptual que tenemos tampoco los incluimos y pasan desapercibidas. Creo que desde ahí ya es una lucha
Y creo que desde ahí ya es una toma de conciencia que se va generando de manera colectiva. Solemos hacer un trabajo que tiene que ver con hacer conciencia, tomar conciencia sobre la violencia contra la mujer y contra las mujeres y las niñas. Y en este caso vamos a presentar el libro y justamente vamos a reivindicar este papel que también es constante, la violencia epistémica que vivimos en el aula, ¿no? Y en ese sentido, pues insistir en que a partir de ahí también se pueden generar resistencias para que prevengamos violencias de otro tipo, la violencia cultural, la violencia estructural, bueno, que yo sé, es como un proceso muy largo y tendríamos que hacer todo pues tal vez una jerarquía, una estructura como suelen hacerlo los y las especialistas, pero ese es el mínimo que ponemos para que continúen su formación académica las y los estudiantes y especialmente cuando lleguen a la universidad, a la etapa superior, prevengan también estas violencias. Profesora, me contaba, antes de que empezáramos a transmitir, usted es egresada del plantel Azcapotzalco del Así colegio. Sí. Cuénteme, ¿cuál ha sido su experiencia y cuál fue hoy es profesora? ¿Cuál fue su experiencia como alumna y la formación que usted obtuvo para poder llegar después a la licenciatura y posteriormente entrar a dar clases? Y sobre todo, ¿cuáles han sido sus aprendizajes más importantes en este paso del bachillerato? Es una pregunta muy compleja a nivel personal, porque justamente sí, yo soy generación de la huelga, entonces me tocó vivir esta parte, pero también quiero decir que como alumna, pensando ahora que estábamos comentando sobre las violencias, como alumna yo recuerdo un panorama pues muy limitado, muy complejo, muy violento, como alumna. Y me acuerdo que incluso no podíamos llevar falda, porque era motivo de burla, de insultos, y la verdad es que había una serie de situaciones muy complejas al respecto. Desde esa época yo ya tenía ahí como una incomodidad y otras compañeras, otras amistades también. Entonces me voy a la facultad y pasa una serie de situaciones, pero siempre recordé como el CCH con mucho gusto porque ahí aprendí a aprender. Parece trillado, pero sí es real. Estos principios que emanan de nuestro modelo educativo sí son reales. Aprender a ser, aprender a hacer y aprender a aprender son fundamentales. A mí me formaron y eso, sin eso yo creo que no hubiera sobrevivido en la facultad, sinceramente. Pasa el tiempo, llego casualmente, realmente fue una casualidad llegar al CCH y vuelvo y bueno, pues me quedo, empiezo a dar clases. Yo no me veía como docente, la verdad, no era mi intención, no me interesaba, no me llamaba la atención, pero sentía que algo me hacía falta. Entonces, cuando empiezo a convivir pues sí, con las y los estudiantes, encuentro que hay un montón de cosas que hacer y que podemos unir esfuerzos. Tengo cierta ventaja, creo que soy paciente y además me llevo muy bien, creo yo, con mis grupos. Entonces siempre hemos tenido como esta cercanía. Ahí me quedé. Yo ya no salgo del CCH, yo deseo no salir, espero quedarme ahí, porque hemos construido muchísimas cosas. Insisto, el texto que hicimos en realidad fue una incentiva de mis grupos, ¿no? De mis estudiantes. Posteriormente, toda la labor que hemos trabajado a través de luchar contra la desigualdad social, siempre ha sido motivación de mis grupos. O sea, es una voz colectiva. Yo no podría hablar por mí misma, por mí sola, o cómo decirlo. Siempre ha sido una incentiva que las y los estudiantes propongan, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, cómo podemos trabajar aquellos asuntos o cómo podemos disminuirlos. Claro. Y bueno, al final yo creo que el CCH no solamente le debo mi vida académica, sino también el sentido de mi vida en muchos aspectos. Así que claro, yo de ahí soy, ¿no? Ahí me siento parte. Claro, y creo que esta gran comunidad que es la del Colegio de Ciencias y Humanidades se caracteriza siempre por ser participativa, por ser incluyente, por ser tolerante. Y creo que en este escenario sería importante siempre estudiar filosofía. Cuéntenos, y para terminar, profesora Ana Claudia, ¿por qué es importante estudiar filosofía y por qué es importante, independientemente de la carrera, de los intereses que se puedan tener,
para un aprendizaje interior y un aprendizaje del universo? A mí, bueno, nos parece importante que la filosofía se estudie, y no solamente de manera académica o de manera profesional, sino que sea parte de nuestra vida. Porque una de las premisas que siempre estamos sosteniendo es: la filosofía no se hace de espalda a la realidad. Y si nuestra realidad nos incomoda, o si nuestra realidad nos exige pensar en ciertos asuntos que no nos gustan, es necesario atenderlos, es necesario voltear hacia ellos y enfrentarlos. Hay cosas que también nos gustan y también sobre eso trabajamos. La filosofía nos posibilita incursionar en cualquier ámbito. Yo creo que es como la disciplina más amable, más gentil, no por ser filósofa, pero creo que sí es como la más amigable en ese sentido. Nos permite incursionar en todos los ámbitos y justamente las habilidades que vamos desarrollando colectivamente nos permiten que cada quien la lleve de manera que más le convenga. Porque otra premisa que sostenemos es que la filosofía tiene que ser útil para la vida. Y si no es útil para la vida, entonces ¿para qué filosofamos? Porque no se trata de repetir la realidad, sino de transformarla. Entonces todo el tiempo estamos trabajando en esa medida y nos cuestionamos precisamente sobre aquello que existencialmente nos afecta. Entonces estos temas, por ejemplo, yo creo que son el resultado de la realidad que nos está incomodando. Sí nos quejamos mucho de que falta algo, pero ya hay que empezar también a atrevernos a decir algo. Y capaz, este texto sí tiene muchísimos elementos para discutirse, pero es eso lo que buscamos, que si los encuentran, sigan abonando, sigan aportando, corrijan. Y por favor, que la crítica venga y con muchísimo gusto la vamos a seguir trabajando o construir en conjunto, ¿no? Claro, porque al final no hay que olvidar que los alumnos son el motor del colegio. Profesora Ana Claudia Orozco, le agradezco muchísimo por estar aquí en los Viernes Literarios de CCH-TV. A los alumnos, a la comunidad del Colegio de Ciencias y Humanidades, quiero decirles que no se olviden de que las mujeres en la historia de la filosofía se encuentra descargable en las páginas del colegio www.cch.unam.mx. Y no se olviden de seguirnos en redes, TikTok, Facebook, Twitter y todas aquellas que ustedes conozcan y que también saben utilizar. Les agradecemos muchísimo, profesora. Muchas gracias. Que estén muy bien y buenas tardes.